Muy buenas noches desde Berlín, en Alemania Occidental, les habla Jorge Ramos. Los alemanes orientales siguen llegando a Occidente y déjenme decirles qué tanto quieren venir a Occidente. Muchos de ellos han tenido que esperar hasta 16 horas para poder cruzar la frontera y algunos otros han tenido que formar filas en sus autos de 37 millas de largo. Y lo que ocurre es que el muro de Berlín está cayendo, literalmente. Тем самым открываются новые возможности для освоения мирового опыта и для интеграции страны в мировую экономику. Словом, договор создает предпосылки для глубоких изменений к лучшему во всех сферах общественной и государственной жизни. Ну, разоружайтесь, давайте. Ну, он пустой, да? Да, да. Вот пистолет, я вам могу показать. Короче, надо собираться, блин, и выкидывать из этих... Оп! $70.000 asesinados y 250.000 detenidos por cuestiones políticas. Ese es el balance que dejó el comunismo soviético en Alemania Oriental. Un balance que está cerrado y es definitivo. Pero luego de 40 años de dictadura fanática, las víctimas aún reclaman respuestas. Desde un país neutral, intentaré viajar a las entrañas de una historia que los mismos alemanes intentan olvidar.
Nuestra investigación arranca el día en que el Ejército Rojo Soviético asalta Berlín y aniquila a la máquina de guerra de Hitler. Los líderes de las potencias vencedoras se reparten Europa como botín de guerra. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Es entonces cuando comienza el misterio. Y el silencio. Luego de ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la zona soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa fue la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba 2 modelos antagónicos. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella una narrativa bipolar que estaba enfrentada. Alemania se convirtió entonces en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia e Inglaterra se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este se fundó la República Democrática Alemana, un estado satélite de la Unión Soviética como lo eran Hungría, Polonia, Checoslovaquia, entre otros. Y Berlín quedaba así encerrada en una isla dentro del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos e Inglaterra usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de ciudadanos huyeron desde la zona este hacia occidente desde 1949 hasta 1961. Las autoridades comunistas ordenaron la construcción de un muro que dividiera la ciudad, y así, la noche del 13 de agosto de 1961, empezó la Operación Rosa, que en pocas horas, y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. Emprender la huida a través de este corredor de la muerte suponía una prueba de lo más agotadora. Antes que nada había que salvar el primer muro interno del lado oeste, de unos 2 metros de grosor y de cemento, a veces con alambradas electrificadas. Después había que evitar los sistemas de detección que disparaban bengalas, activaban alarmas en las atalayas de vigilancia o disparaban armas automáticas. Luego había una alambrada de unos 2 metros de altura rematada con alambre de púas. A continuación estaban los feroces animales de vigilancia, atados a tirolinas que les permitían cubrir un amplio territorio. Si el fugitivo no quería exponerse a pisar una mina, era imposible no dejar huellas frescas en la arena que las autoridades rastrillaban diariamente con dicho fin. Las superficies cubiertas de hierba disimulaban en ocasiones un tapiz de clavos de 15 centímetros de largo. Y por fin nos encontramos con la cara más familiar del muro, una escalada de alrededor de 4 metros rematada por cilindros que complican aún más la faena. Quienes llegaban hasta aquí no habían visto aún el final de su sufrimiento, ya que en la cara oeste del muro había una franja que seguía perteneciendo a Berlín Este y los guardias tenían todavía el derecho de disparar a los fugitivos que huían. La verdadera frontera eran los múltiples letreros que advertían de tales eventualidades. El muro se extendía casi 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron escapar sin éxito.
unas 260 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. No ha variado entonces el problema y hasta ahora cruzar la cortina de hierro sigue siendo tan difícil como siempre. Pero la noticia es otra. Los que vienen del este en busca de los aires de libertad, que durante 28 años les negó un régimen que aparentemente se está desmoronando en el fracaso. Unos 500.000 berlineses orientales han visitado este sector de la ciudad desde el jueves en la noche último. Cada mañana centenares de personas pasan por alguno de estos puntos y regresan en la noche a sus casas. Son permanentemente vigilados por la policía, que les exige solamente el carnet de identidad para abandonar el país. La mayoría no ha manifestado interés de quedarse permanentemente aquí, apenas unos 5.000 de quienes pasaron el fin de semana. Simplemente visitan Berlín Occidental y retornan en la noche a su vida. A algunos, incluso, a lo mejor no les gusta esta situación, como lo demuestra este policía que impide las filmaciones. Pero él, como su gobierno, parecieran ya estar sobrepasados por los hechos, circunstancias y por los deseos de libertad y mejores niveles de vida de su pueblo. Lento o rápido, el derribamiento del muro de Berlín parece ya una cosa definitiva y pocos cuestionan un hecho de esta naturaleza. Cada cierto trecho, lo cierto es que en estos días se encuentran imágenes como esta que son realmente simbólicas. A más de 30 años de la caída del muro de Berlín, Alemania parece querer olvidar su pasado comunista, a la vez que enaltece la memoria judía que le ayuda a lavar culpas. 40 años de represión y de dictadura brutal a manos de una policía secreta que fue un infierno para quienes la sufrieron. 40 años de hermetismo y de silencio en una ciudad que supo ser la capital del duelo más salvaje y cruel entre espías que se ha vivido en la Guerra Fría. Una ciudad convertida durante 40 años en una enorme cárcel a cielo abierto, una ratonera peligrosa para los ciudadanos comunes con ansias de libertad. Informes de inteligencia. La historia me empuja a ese viejo callejón sin salida y decido viajar al norte. Hoy desperté en un lugar ventoso y gris. Es el final del mes de octubre y comienza a hacer frío. La ciudad huele a castañas asándose al fuego, a humo frío, a tabaco de pipa, a pan recién salido del horno, a madera húmeda y a suelo de bosque otoñal. El Berlín que me toca ver hoy es una ciudad joven y feliz que un día soñó dominar el mundo con exactitud y crueldad. La vieja estampa del águila imperial aún conserva sus garras y sigue siendo uno de los centros financieros del planeta. Desde hace al menos un siglo, la tradición de esta ciudad es de naturaleza fragmentada y su desarrollo se ha interrumpido con frecuencia, y aún con más frecuencia ha sido sometida a cambios de dirección y orientación. Su crecimiento se vio a la vez impedido e impulsado por aciertos estratégicos, por errores inconscientes y por las malas intenciones. La ciudad de Berlín está hecha de impedimentos. La guerra, el hambre, los bombardeos, la separación y el miedo han marchado por aquí. La maldad, la ignorancia y la egolatría de algunos de sus gobernantes han dibujado el perfil definitivo de este rincón apasionante del mundo. Esos mismos gobernantes, que a la vez fueron arquitectos fantásticos y destructores fanáticos de su ciudad, han imaginado oscuras ideas y urdido planes siniestros, y finalmente acabaron abandonando a sus ciudadanos bajo las bombas y los incendios, ejecutando acciones incoherentes a toda prisa, para acabar en el suicidio colectivo o la huida desordenada a una oscura clandestinidad.
Y luego de aquel caos de muerte y destrucción, resurgió de las cenizas esta nueva ciudad, hecha con una mezcla de inversión económica extranjera y laboriosa voluntad de sus mismos habitantes, ciudadanos deseosos de recuperar cuanto antes la vida y la esperanza que habían perdido. Los resultados son estos: un sinfín de plazas, calles, bloques de pisos familiares, edificios públicos, iglesias y palacios que se agrupan formando un minucioso conglomerado, una confusión ordenada, una arbitrariedad exacta como estaba previsto, una falta de rumbo fijo, en apariencia planificada. Nunca antes se invirtió tanto orden en el caos, ni tanto despilfarro en la aridez, ni tanta reflexión en el absurdo, ni tanto sistema en la locura. Una generación de berlineses ha crecido sin conocer barreras en su ciudad. Una generación de alemanes, ya entrados en la edad adulta, no ha conocido una Alemania dividida. Una generación de europeos no conoce fronteras en el viejo continente, aunque hace más de 30 años, apenas un soplo en el curso de la historia, esta ciudad, este país y este continente estaban divididos en dos mitades irreconciliables, separados por una cortina de hierro que los mismos alemanes se encargaron de derribar. La sigla Stasi es la abreviatura de la palabra Staatssicherheit, que en alemán significa seguridad del Estado. Pero no eran agentes de seguridad, era la policía secreta de la dictadura. Se les temía y se les despreciaba, porque los ciudadanos sabían que eran los más poderosos del bloque del Este. La vida durante la Guerra Fría en Alemania Oriental fue muy oscura. Era peligrosa y estaba llena de paranoia. Ese efecto psicótico es lo que producía la Stasi. Fue concebida justamente para eso. La Alemania comunista fue un estado represivo, grisáceo, monótono y sombrío. Sus autoridades sentían la necesidad de someter a sus ciudadanos a un grado muy riguroso de represión. Era un sistema totalitario con un único partido gobernante, y ese yugo subsistió sobre esta ciudad durante 40 años, bajo el puño de hierro del Partido Comunista y el sostén ideológico y logístico de la Unión Soviética. La opresión psicológica que impuso la Stasi dividió a los ciudadanos de Berlín Oriental. Aquellos que pensaban en escapar a Occidente se lo cuestionaron y replantearon muchas veces. La policía secreta de la Alemania comunista se fundó en 1950 y tenía su cuartel general aquí, en el número 20 de la calle Normannstraße. Fue una de las agencias de inteligencia más duras y temidas de la Guerra Fría, una réplica exacta de su hermano mayor soviético, el oscuro KGB. A fin de asegurarse de que la gente obedeciera y defendiera el comunismo, la Stasi espió a la población de Alemania Oriental. Cualquiera que pudiera ser sospechoso de oponerse al régimen tuvo que enfrentarse a su brutalidad. Sin embargo, dicha vigilancia no la ejercían solamente los agentes de la Stasi. El poder de esta organización residía en una inmensa red de informadores. Se trataba de ciudadanos comunes que apoyaban o temían al régimen y denunciaban a amigos, colegas y familiares a la policía secreta. En los primeros años, la Stasi se centró en detener a oponentes políticos y llenó media docena de prisiones con decenas de miles de detenidos. La organización se expandió continuamente, en número y en poder, y tras la construcción del Muro de Berlín en 1961, la población de Alemania del Este se volvió básicamente prisionera del Estado.
Unirse a la Stasi era una gran oportunidad profesional para la gente. En una sociedad gris y apagada, quien deseaba un futuro mejor, sin dudas, comenzaba a pensar en enrolarse en esta policía secreta. La red de informadores era enorme, abarcaba hasta 2 millones de individuos, y sabemos que contaba con un buen número de menores de 18 años. Eran niños que informaban sobre la vida de sus padres. La gente de los bloques de viviendas informaba sobre sus vecinos. La Stasi se aprovechaba de la gente común de Alemania Oriental y la convertía en espía. La policía secreta comunista dividió a la sociedad y la mantuvo débil. Se aseguró de que la gente no pudiera unirse contra su mordaz servicio de inteligencia. Esposas y maridos se espiaban mutuamente. En cada bloque de viviendas había alguien conectado con la Stasi. Sabían exactamente qué visitantes habían ido, qué amantes habían ido o qué prostitutas. Realmente le tomaban el pulso a la sociedad. De una forma bastante totalitaria, intentaban controlar cada aspecto de la sociedad, solo para asentar la espantosa hegemonía que llevaban realizando durante tanto tiempo. Es difícil saber las cifras exactas, pero entre 1950 y 1989 se cree que la Stasi contrató a un total de 274.000 informantes. En Rusia, la policía secreta de la Unión Soviética, el KGB, empleó a un agente por cada 5.800 personas. La Gestapo nazi empleó un agente por cada 2.000 individuos. Si incluimos a todos los informantes y espías, la Stasi tenía un agente por cada 6 o 7 ciudadanos. El control era total. Quienes se oponían al régimen eran considerados enemigos del pueblo y del Estado. La mayoría de esos ciudadanos que caían en desgracia, en ocasiones simplemente después de hacer alguna crítica insignificante por trivialidades cotidianas en una charla con amigos, eran enviados aquí, a la Hohenschönhausen, la prisión de la Stasi que fue un centro de detención central durante casi 40 años. La prisión se encontraba en una zona de exclusión, lo que significaba que no aparecía en ningún mapa. Oficialmente no existía. Esto otorgaba al aparato represor la impunidad necesaria para tratar a los prisioneros de las formas más horribles. Eso es algo que saben bien todos aquellos que pasaron por estas celdas. Es el caso de Gilbert, quien estuvo internado aquí 2 años y medio de su vida. Su delito fue haber entrevistado a miembros de un grupo de rock en Berlín Oriental en el proyecto documental de un amigo suyo. Anders als die meisten meiner Kollegen, die hier auch Führungen machen, die meisten sind noch sehr verbittert über diese Zeit, wenn sie zurückgucken, auch weil fast alle Mitarbeiter der Staatssicherheit straffrei ausgegangen sind. Ich gehe hier immer mit der großen Befriedigung hin, ich bin jetzt der Sieger. Es gibt den Staat DDR nicht mehr, es gibt die Geheimpolizei, Staatssicherheit nicht mehr. Und ich kann jetzt hier den Besuchern zeigen, wie damals das politische System in der DDR funktioniert. La policía secreta detenía a la gente en la calle, las metía en una furgoneta como esta, sin ventanas, y llevaba en ella al prisionero durante horas completamente a oscuras. La gente en la calle podía pensar que era un camión de alimentos. Luego traían el detenido a esta prisión. El proceso era simplemente un teatro con el fin de desorientar a la víctima, derrumbarla psicológicamente y conseguir así una primera confesión. El encarcelamiento aquí era un encierro psicológico. La policía secreta trabajaba en la identidad de las personas, socavaba el estado mental, llevaba al individuo a un estado de aislamiento para apartarlo totalmente de todo lo que conocía. Ese era el horror de ser capturado por la Stasi. Te distanciaba totalmente del mundo. Estaban las cosas básicas como la privación del sueño, pero también los interrogatorios durante largos periodos de tiempo. Además, el detalle de que el prisionero era obligado a estar tumbado en su celda por la noche, mirando al techo, y una luz se encendía cada 10 minutos. De esta manera suprimían el sueño de los detenidos, y después lo llevaban a una habitación en donde la única persona con quien podía hablar durante meses era con su interrogador. De esta forma destruían la identidad de las personas desde adentro.
y así denunciaban a supuestos traidores del Estado socialista soviético alemán. La inmensa cantidad de datos secretos que dejó atrás la Stasi representa una visión fascinante, aunque perturbadora, de la vida que transcurría detrás del muro de Berlín. Expone verdaderamente la magnitud y la efectividad de su control. Lo que tengo detrás mío es el Checkpoint Charlie, posiblemente el puesto de control más famoso entre Alemania Oriental y Occidente. Desde 1961 hasta 1990 fue el punto de entrada principal a la Alemania Oriental para diplomáticos, extranjeros no alemanes y periodistas. En octubre de 1961 se convirtió en un foco de tensión de la Guerra Fría. En octubre de 1961, a un diplomático de Estados Unidos se le ocurrió ir a la ópera en Berlín Este. El muro tenía apenas 2 meses y era de alambre de púas. El incidente en el Checkpoint Charlie terminó con 34 tanques soviéticos y 34 tanques americanos enfrentados y listos para entrar. Golpeó Europa en 2015, ha dividido el país todavía más. Por un lado, Alemania brinda apoyo innegable a las víctimas de la guerra de Siria, con el recibimiento de más de 1 millón de refugiados. Por otra parte, un sector importante de la sociedad adoptó posturas de rechazo a estos inmigrantes. Berlín, la ciudad cosmopolita, reaccionó de una manera abierta a la llegada de inmigrantes, y muchos fueron los berlineses que decidieron ayudar a la integración de estos refugiados, llegados en su mayoría desde Siria e Irak. Esta no es la primera vez que Alemania recibe grandes números de inmigrantes. Durante décadas, este país ha sido un destino predilecto para muchos inmigrantes llegados desde Turquía. Muchos de ellos están ya totalmente integrados en la sociedad alemana. In the past, they are against Turkish people, and now they are against the refugees. They have every time one enemy. La fractura social tiene mucho que ver con aquel muro que cayó en 1989. Comparando la tendencia electoral de los ciudadanos alemanes, son precisamente las regiones de la antigua República Comunista donde el sentimiento anti-inmigración y el voto a la ultraderecha han subido con más virulencia. Y curiosamente también, son estos territorios los que menos presencia de inmigrantes y refugiados tienen. Alternativa para Alemania, un partido político con una posición de tolerancia cero a la inmigración ilegal y acusado muchas veces de ser neonazi, es quien ha capitalizado el sentimiento de rechazo a la acogida masiva de refugiados por parte del gobierno central alemán. Los votantes de esta nueva derecha euroescéptica, que promulga la salida de Alemania de la Unión Europea, el retorno al marco alemán y un estricto control migratorio, son gente que vivió y se crió bajo el socialismo de la RDA y que ahora ven en el liberalismo occidental una amenaza, una especie de retorno a un estado totalitario que les impondría una islamización forzosa y un adoctrinamiento ecologista y feminista. The eastern part of Germany, people here have experienced the DDR. You know, the whole process of limiting people in especially freedom of speech, their freedom of speech. And of course they can memorize very easily. And this is why they are a lot more alert to what's happening right now. Being really a conservative party, the way the Republicans probably are with Trump right now, of course, it's not that we're not critical concerning Trump and his politics, but at least he says America first, and this is something that we would say as well. Germany first, Austria says more or less the same, and more European countries say that, and this is why we are always identified with Trump or with Putin or with Mr. Orban in Hungary. El futuro próximo de Alemania está asignado en gran medida por el devenir de la crisis económica europea. Liberada al fin de las culpas de su pasado y segura de sí misma, asume un revitalizado rol internacional que asegura un futuro de cambios. Mucho más cerca de sus propios intereses, Alemania es un actor clave en un escenario global donde las potencias emergentes le disputan a Occidente su tradicional liderazgo.
El rol de Alemania en el mundo se ha ido consolidando a paso firme y seguro. Las nuevas generaciones ya no cargan con el peso del pasado que había condicionado la vida política interna y externa del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y con la reunificación, el país ha ganado un nuevo lugar en la política mundial. Su desplazamiento hacia el este favoreció la consolidación de la influencia económica alemana en el mundo eslavo, a la vez que amplía sus horizontes hacia nuevos actores emergentes, en un mundo en crisis y cada vez más multipolar. El perfil pragmático de sus dirigentes forja un estilo particular en el que se asienta su nueva identidad.